cierren sus ojos y todos vamos a orar. Todos vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí en esta tarima del Ministerio de la Batalla de la Fe. Desde agosto del 2022, Danilo Medina y Luis Abinader son aliados, socios de la política, amiguitos canchanchan panaful. Si hoy Abinader es reelegido como presidente, se lo debe a Danilo y al PLD. Hasta cierto punto yo entiendo a Danilo y les pido a todos ustedes que también lo comprendan. Resulta que Danilo hizo uno de los gobiernos más corruptos, si no el que más, que hemos tenido en toda la historia dominicana. En esos gobiernos y en ese partido todos robaban. Pero no 10, ni 20, ni 50 millones. No, señores. Ahí todos robaban de 5.000, de 10.000, de 20.000 millones y hasta más. Cuando usted vio que un coronelito de la Fuerza Aérea que gana 60.000 pesos, el coronel Roger Pérez, le devolvió al Ministerio Público más de 1.000 millones de pesos de los que se había robado, es porque debió haberse robado más de 20.000 millones. Y si un coronelito se robó 20.000 millones, ¿cuánto se robó Alexis Medina o los hermanos de Danilo, o Gonzalo Castillo, o José Ramón Peralta, o Donald Guerrero, o Rubén Bichara, o Simón Lizardo, o el general Paulino Sem, o el general Adam Cáceres? Y así podemos mencionarles 100 de los principales funcionarios de Danilo, incluyendo a todos los miembros del comité político del PLD, y sin hablar de los empresarios, que son siempre los más beneficiados de todos los entramados de corrupción que se organizan desde el gobierno. Y si nos echamos un chin más para atrás, podemos hablar de los ladrones de Leonel, pero ya ese sería un interesante tema para otro video. Bueno, Abinader, astutamente y guiado por Mauricio de Bengochea, y conscientes de todo este robo, crearon la estrategia del ataque directo y despiadado en contra de Danilo y toda su pandilla, utilizando la justicia como punta de lanza para arrodillar con intenciones de destruir al PLD y a su líder máximo y llevarlo a un punto de presión que no aguantaran más, y esto los obligaría a negociar. Abinader y Bengochea se propusieron acorralar a Danilo, apresándole a todo su anillo y a todos sus hombres más cercanos, sus principales colaboradores, sus financistas, sus generales, pero sobre todo su familia. El primer apresado por el gobierno del cambio fue el hermanito más querido de Danilo, Alexis Medina. Este hombre creó una estructura mafiosa en esos 8 años de gobierno, que solo la mafia de Hipólito Mejía y Gori Moya en el gobierno del PRM la supera. Alexis Medina creó más de 40 empresas que licitaban en todo lo que contrataba el gobierno, desde una caja de lapiceros y una resma de papel hasta la construcción de grandes obras de infraestructuras. Obviamente, todas las ganaba, porque era el hermano del presidente. Los miles de millones que se robó Alexis Medina, no hay forma ni tiempo para contarlos. Ni hay calculadora que no dé error, ni tenemos los fiscales suficientes para investigarlos. En este país, los expresidentes siempre han sido respetados y nadie había sido capaz de tocar, no un hermano, ni siquiera a un primo tercero de un presidente, se podía investigar o someter a la justicia. Pero para el propósito de Abinader y Bengochea, era necesario
e indispensable el apresamiento de este hermano del expresidente. Danilo hizo como que no le importaba, y más atrás le apresaron a su otra hermanita más querida, Magalis Medina. Luego le apresaron a su hombre de más íntima confianza, su compañero de cada paso, su guardaespaldas, su amigo, su cómplice y una de sus principales alcancías, el mayor general Adán Cáceres Silvestre. Y así, uno a uno fue cayendo todo el anillo y el entorno íntimo de Danilo. Pero en el 2022, por el mes de febrero, comenzaron las investigaciones del Ministerio Público en contra de Gonzalo Castillo, de Donald Guerrero y de José Ramón Peralta para crear el tenebroso caso Calamar. Un mes más tarde, comenzaron las investigaciones en contra de uno de los hombres de mayor confianza de Danilo y uno de los hombres más poderosos de sus gobiernos, Rubén Bichara, quien era el jefe supremo del sector eléctrico y el gestor principal de Punta Catalina. Con Rubén Bichara se crearía el caso de los pulpos eléctricos, en el que se incluirían también los cuñados de Danilo, Maxi y Alexander Montilla. Estos dos casos en particular buscaban el apresamiento también de Danilo Medina. Obviamente no lo iban a apresar, pero sí le dejarían entender que podía ser apresado si no negociaba. Esto hizo que Danilo tuviera que moverse con los gringos. Los gringos también apoyaban estos apresamientos y la destrucción de Danilo por un tema de geopolítica, ya que él intentó crear estrechos vínculos con China en detrimento de los que ya teníamos con Estados Unidos. Es ahí entonces que Danilo se inventa un cáncer de próstata y empieza a dar viajes a Estados Unidos en un avión privado de Gonzalo Castillo por el aeropuerto de Ligüero. Viajes van y viajes vienen. Danilo hacía 2 y 3 viajes a la semana, porque tenía un tema delicado que no solo ponía en riesgo su futuro político y su libertad, sino hasta su propia vida. Si Danilo cae preso, no dura un mes vivo en la cárcel. Bueno, Danilo se movió, jugó sus fichas, aplicó sus estrategias de poder y logró hacer 2 acuerdos que lo libraron del Armagedón. Hizo un acuerdo con los gringos del que hablaremos en su momento e hizo otro acuerdo aquí con Abinader a través de su amigo y canchanchan de toda la vida, Hipólito Mejía. En República Dominicana, Danilo y Abinader se reunieron en 4 ocasiones en 2022 para afinar puntos importantes del pacto, y tengo casi un año hablando de esto. Se reunieron primero 2 veces en la casa de un empresario importante en el sector La Julia de la capital. Luego se reunieron en San Cristóbal, en la casa de Temístocles Montaz, y una vez en la casa de Hipólito Mejía. A este punto de la historia, ya Abinader y Bengochea habían logrado arrodillar a Danilo y no le quedaba otra opción que negociar sí o sí con Abinader a través de un pacto secreto que poco sabemos. Esto incluyó soltar a todos los familiares y funcionarios de Danilo que habían sido apresados y atropellados por la justicia, pero además buscaba impedir que todos los que estaban siendo investigados y que estaban en la lista de ser allanados y apresados, incluyendo al propio Danilo y otros miembros de su familia, cayeran mal presos en celdas húmedas, calientes, oscuras y solitarias de la cárcel de Najayo. Fue tanto así que las últimas 2 reuniones de Danilo
y Abinader fue una el 20 de agosto del 2022 y una última reunión el 24 de agosto en la casa de Hipólito. 5 días después, el 29 de agosto del 2022, como por arte de magia, el hermano de Danilo, Alexis Medina, fue liberado de la cárcel de Nacayo, mediante la variación de la medida de coerción, y luego asimismo fueron saliendo uno a uno todos los funcionarios y familiares de Danilo que habían sido apresados. Y después de eso, se cayó el caso de los pulpos eléctricos. Ni el Ministerio Público, ni Guido Gómez Mazara, ni nadie volvió a hablar de eso. Pero también se cayó el caso de Punta Catalina, el de las visitas sorpresas y un sinnúmero de otros casos que iban a ir saliendo uno a uno hasta dar con la cabeza del propio Danilo. Pero todo se derrumbó después del pacto, y lo que pensábamos que era un ministerio público independiente era simplemente un instrumento de campaña política de Luis Abinader y Mauricio de Bengochea. Dentro de este pacto, Danilo se comprometió a no hacer oposición a Abinader y a permitir que hiciera su gobierno sin mayores dificultades, como de hecho así ocurrió. Usted nunca vio a Danilo en las calles con sus candidatos provinciales y muy pocas veces se le vio acompañando a Abel. Y hay que decir que el PLD sigue siendo una maquinaria poderosa con la capacidad, la fuerza y el dinero para enfrentar a cualquier gobierno con estrategias de campaña que ningún presidente resistiría. Pero estuvo siempre el ojo del Ministerio Público al acecho y vigilante ante cualquier movimiento que hiciera Danilo y su partido para darles en la cabeza y desarticularlos. Claro, un grupo de ladrones no les quedaba de otra que quedarse tranquilos, porque la otra opción era la cárcel. Otro de los puntos de este pacto fue el apoyo en la reforma fiscal. Para los que no sabían, a partir de hoy se empezó a trabajar en una reforma a la Constitución, y esto incluirá la reforma del Ministerio Público para convertirlo en un órgano autónomo e independiente del gobierno central. Pero también esta reforma busca habilitar a Danilo y habilitar a Abinader, que son los únicos dos dominicanos que no pueden aspirar a la presidencia de la República. Pero también esta reforma incluirá la reforma fiscal y la reforma al sector eléctrico, entre algunos otros puntos que acordaron Abinader y Danilo. Aunque ni Abinader ni Danilo aspiren otra vez a la presidencia, el hecho de estar habilitados en la Constitución les da cierto poder y dominio en sus partidos, en los poderes fácticos y en la sociedad en general, porque se mantienen siendo opciones de poder importantes y determinantes a tomar en cuenta en cada escenario político del país. Yo vi que Abel Martínez llamó a Abinader anoche para felicitarlo y para ponerse adelante, porque viene otra secuencia de ataques en contra del PLD con la misma estrategia de utilizar la justicia, y como Abel debió estar preso hace mucho, no quiere que se le vaya a pegar un pelotazo de esos que tira Jenny Berenice a 110 millas por hora. El que yo sé que llamó a Danilo anoche fue Abinader, para darle las gracias por ser su aliado y por permitirle convertirse en el presidente del país por segunda ocasión. Abinader es hoy presidente gracias a Danilo y a Hipólito, aunque Danilo también debe darle gracias a Hipólito de no haber caído preso, aunque no es tarde todavía, pero con la cárcel
Estos ladrones del PLD no pagarán los cientos de miles de millones que se robaron del pueblo, incluyendo a Lionel y sus ladrones también. Y no quieran ustedes saber los cientos de miles de millones que se están robando estos popis del cambio, porque son todos parte de un mismo sistema podrido de arriba a abajo, que solo se restaura eliminando lo que tenemos y trayendo algo distinto. Porque garantizaré al país promover una reforma constitucional. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, es mi compromiso y será parte de mi legado a la República Dominicana. ¡Qué hablador! ¡Qué habladorazo!